Cuidar la alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, llegada a la tercera edad, cambia la composición corporal y se registra una menor absorción de vitaminas y minerales, lo que hace primordial revisar la dieta de cada persona. Conversamos más al respecto, nos acompaña en nuestro bloque Vida Sana en directo, como cada lunes, la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar hoy de alimentación en la tercera edad. Sí, porque como vamos a ver en la gráfica a continuación, tenemos un aumento de la tercera edad y cada vez va a aumentar más. Exacto. Acá tenemos una transición demográfica, y en la transición demográfica se proyectó hasta el 2050. Ajá. Y podemos ver que el adulto mayor va a ser una de las partes fundamentales en nuestra etapa adulta en nuestra población. De hecho, va a sobrepasar todos los otros rangos de la edad. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante irse preocupando cada vez más de los adultos mayores, porque va a ser la población más importante de nuestro país. Claro, la población sobre los 55 años va aumentando de forma considerable. Y sobre los 80 va a estar ahí muy grande la población de mujeres sobre adultas. Todo mujeres, exacto. Sí, porque son las que viven más, pues eso sí, siempre es súper importante de señalar. Bueno, en cuanto a la alimentación, lo que más nos preocupa del adulto mayor es que pierde muchas capacidades de absorber distintas cosas. Perfecto. Sobre todo, por ejemplo, el tema de proteínas, como también vamos a ver en la gráfica a continuación. Las proteínas en general son súper importantes porque nos constituyen la masa muscular de cada uno. Y el adulto mayor tiende a disminuir la masa muscular considerablemente, por un tema de que come menos proteínas, no le gustan tanto porque no siente mucho los sabores el adulto mayor. ¿Se le hace más difícil también quizás comer ciertas Claro, proteínas? Porque tiene menos dientes, la dentadura cambia, la sensación para empalagar las cosas es diferente porque no tiene una cantidad de saliva importante. Entonces la cantidad de proteínas que consume al día disminuye. Además, por un tema hormonal, la masa muscular también se va perdiendo. Entonces es un tema muy importante porque eso contribuye a lesiones, a que si se cae, como no tiene una masa muscular importante, va a tender a fracturarse arterias. Sí, claro. Entonces es sumamente importante entender que la parte proteica en un adulto mayor es algo de la prioridad de ellos. También pierde líquido, ¿ya? Y minerales óseos. Es sumamente importante entender que el adulto mayor disminuye la absorción de distintas cosas como el líquido, como el agua, ¿ya? Porque la permeabilidad de su intestino cambia, el intestino grueso y el intestino delgado. Perfecto. Entonces ya no tiende a absorber todo lo que consume. Entonces la cantidad de líquido que necesita al día también es mucho mayor. Nosotros cuando nacemos tenemos alrededor de un 75% de agua. Mira. En cambio, cuando ya estamos sobre los 65 años, esto cambia a más o menos un 50% de agua de nuestro organismo. O sea, a medida que pasan los años, la cantidad de agua de nuestro organismo va disminuyendo. ¿Y eso significa que los adultos mayores tienen que consumir más agua de la habitual? Sí, y preocuparse más del agua incluso que una persona más joven. ¿Ya? Y eso es sumamente importante también por un tema de motilidad intestinal, como sale acá abajo. ¿Qué es la motilidad? Es cómo se mueve el intestino, ¿ya? Si tú no lo puedes mover bien, y esto disminuye en el adulto mayor, vas a tener tendencia de no poder ir al baño, de que te cueste más ir al baño. Estitiquez, estreñimiento, como le quieras llamar. Y eso también está asociado a la cantidad de líquido. Si tú no consumes el líquido adecuado, independiente que tú comas una cantidad de fibra muy grande, igual no vas a poder ir al baño porque esa deposición va a estar dura. Perfecto. Entonces eso le pasa mucho a los abuelitos, que les cuesta demasiado ir al baño, y es por una mezcla de estas dos cosas, disminución de la motilidad intestinal y pérdida del líquido corporal. Ahora, Catherine, ¿cómo enfrentar, por ejemplo, el tema de la menor absorción de las vitaminas o de los minerales? ¿Eso pasa por la forma en la que se preparan los alimentos o bien por enfocarse más en cierto grupo de alimentos? Mira, es que tenemos que enfocarnos más en cierto grupo de alimentos, ser más rigurosos aún, pero en los adultos mayores se recomienda muchas veces suplementación de vitaminas y suplementación de proteínas también. Existen en la salud pública distintos suplementos que se regalan en los consultorios, por ejemplo la bebida láctea, la crema de años dorados, que contienen más vitaminas de lo que ellos consumen habitualmente en una comida habitual hecha en la casa. Entonces es una forma de suplementar. También en la industria alimentaria existen un montón de bebidas o de leche, etcétera, que también tienen un aporte proteico y de vitaminas y minerales mucho mayor y que también es recomendable para los adultos mayores. Entonces es súper importante entender que el adulto mayor se tiene que suplementar muchas veces. Ahora, eso es un
complementa finalmente. Es un suplemento, no sustituye la alimentación habitual del adulto mayor, es un complemento para suplir estas cantidades extras de vitaminas, minerales y proteínas que necesita, calcio, etcétera. Perfecto. ¿Ya? Eso, otra cosa importante que muchas veces me ha tocado ver, que no solamente la gente, la población en general no sabe esto, sino que mucha gente del área de la salud no sabe que hay una diferencia entre diagnosticar el peso de un adulto mayor. ¿Ya? A medida que nosotros superamos los 65 años, el rango de IMC cambia para el adulto mayor. ¿Ya? Normal se dice que está entre 23.1 a 27.9, en cambio una persona, por ejemplo, menor de 65 años, habitualmente este rango es diferente, es más o menos de 18 a 25. Perfecto. Entonces la gente tiende a confundir. ¿Ya? Entonces muchos adultos mayores también tienen un riesgo de estar enflaquecidos, muchos de ellos están enflaquecidos, por lo que yo te digo de la pérdida de masa muscular, la masa ósea, etcétera, y ellos no saben porque piensan que su IMC está dentro del rango. Exacto. Porque piensan que es el IMC de una persona menor de 65 años. Hay que ajustarlo a la edad. Hay que ajustarlo a la edad porque muchos de ellos están enflaquecidos y no lo saben. Y eso es sumamente importante a la larga, porque si se enferman, por ejemplo, cualquier bacteria, virus que ellos tengan, va a ser más lábil si están con un estado nutricional en déficit, obviamente. Entonces es sumamente importante tenerlo claro. Si la persona tiene menor de 23 IMC, significa que está enflaquecido. El IMC es el peso por la talla al cuadrado. ¿Ya? Y eso la población general ya lo maneja un poco, ¿ya? Pero es sumamente importante. El sobrepeso y la obesidad en el adulto mayor es grande también. Al igual que los enflaquecidos, el sobrepeso y la obesidad aumenta mucho más, y se dice que esta población, una malnutrición por exceso, rodea más o menos el 50% de los adultos mayores. O sea, entre sobrepeso y obesidad tenemos un 50% de la población adulta mayor que tiene este problema. Ahora, la gente llega con este sobrepeso, obesidad, me imagino, por malas costumbres y malos hábitos de toda una vida, ¿no? Por supuesto, porque a medida que pasan los años nosotros vamos subiendo más o menos por año como 500 gramos. O sea, a medida, obviamente, mientras más grande o mayor cantidad de años tenemos, mayor posibilidades de tener sobrepeso o obesidad. Aquí está justamente lo que yo te conversaba, el porcentaje de bajo peso en el adulto mayor es un 9.7 y el sobrepeso y la obesidad es sobre el 50%, como yo te decía. O sea, llegan más gorditos que flacos los... Sí, pero sin embargo en la vida adulta, una persona menor de 65 años, el bajo peso es mucho menor. Ya en el adulto aumenta esta cifra, llegando casi al 10%, que igual es importante de determinar. Imagínate que los normales son solamente un 38%. Un poco más de un tercio, sí. Muy poco, muy poco. Supera la malnutrición por exceso. Vamos a ver la pirámide de los alimentos ahora del adulto mayor, que es diferente a la pirámide que nosotros usamos. En realidad es muy parecida, pero tiene ciertas cosas que nos tenemos que fijar un poco más. ¿Qué filtros hay que aplicar para ver si un alimento es bueno, es malo, es conveniente o no para un adulto mayor? Es que tenemos que fijarnos en el adulto mayor, en los nutrientes críticos del adulto mayor. Esto estamos conversando, obviamente, si tienen patologías asociadas, diabetes, hipertensión, va cambiando un poquito el tema, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un adulto mayor normal, tiene nutrientes críticos como el calcio, entonces la cantidad de calcio y de lácteos al día debe ser mayor, ¿ya? O un suplemento de calcio en su defecto asociado a vitamina D para que se fije bien el calcio. Porque hay dificultad para fijar el calcio. Claro, entonces, y además que el adulto mayor pasa mucho tiempo en la casa. Y nosotros para fijar el calcio necesitamos exposición solar. Si no tenemos la exposición solar, vamos a tener dificultades, independiente de que consumamos un montón de calcio, para poder fijarlo bien y absorberlo de buena forma. Entonces, el calcio es uno de los nutrientes críticos del adulto mayor. A su vez también la fibra, por lo que yo te decía de la motilidad intestinal, también se asocia el bajo consumo de fibra con cáncer de colon, que es súper frecuente en nuestro país. Además de eso, es sumamente importante señalar que el requerimiento de fibra aumenta. Alrededor de un 30 gramos al día debería consumir un adulto mayor de fibra, y se dice con estudios que se han hecho actualmente que el adulto mayor solamente consume alrededor de unos 15 gramos al día, la mitad de lo que necesita. Entonces por eso su problema de estitiquez es tan grande para él, ¿ya? Además de otros nutrientes. Cuéntame. No, o sea, hay que estar atentos completamente a hacer una actualización precisa, ¿no? Y bien guiada, por cierto, de los alimentos de los adultos mayores. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.